Foro, el valor del conocimiento. Hablemos en Fórum Académico de la distribución de utilidades, de las utilidades mínimas a distribuir y de los votos requeridos para modificar dichas utilidades mínimas. La Superintendencia de Sociedades recientemente nos dice: deben distribuirse como mínimo el 50% de las utilidades sociales, a menos que el 78% de las acciones representadas en la reunión tome una decisión diferente. Pero para hablar sobre este tema, miremos qué nos dice el oficio sobre la misma convocatoria a la reunión para distribución de utilidades, pero a su vez sobre la distribución y los porcentajes máximos y mínimos para lograrlo. La Superintendencia de Sociedades realizó un análisis respecto de la distribución de utilidades en las sociedades y cuáles son los requerimientos mínimos en caso de no contar con el porcentaje de votos favorables que exige la ley para que las mismas no sean distribuidas. Lo anterior mediante oficio del mes de agosto de 2014. Asimismo, respecto de la convocatoria a la Asamblea en la cual se pretendan distribuir las utilidades. Pero, ¿qué tenemos que saber? Hagámonos las siguientes preguntas para conocer sobre la distribución. ¿Quién debería citar en primera instancia a los órganos sociales? El representante legal de una compañía es quien tiene a su cargo la gestión de los negocios sociales y en tal virtud es quien dentro del ejercicio de sus funciones legales está llamado a convocar a los socios a las reuniones, tanto las ordinarias como extraordinarias, con el fin de que la asamblea o junta de socios, como máximo órgano social, adopte las decisiones necesarias para el cumplimiento del objeto social de la empresa. Y es que es el representante legal quien está elegido como el representante de la misma frente a los accionistas, frente a los terceros y a la comunidad, quien debe llevar a cabo todo este tipo de citaciones. Él es primero quien tiene que realizar las citaciones respectivas a las asambleas de accionistas para que se tomen las decisiones. Esto, sin embargo, lo que dicen otros artículos del Código de Comercio. Miremos qué dice la Superintendencia. Sin perjuicio de las facultades que la ley en los artículos 181 y 423 del Código de Comercio confiere a la Junta Directiva, al revisor fiscal o a la entidad oficial que ejerza el control permanente sobre la compañía. El primer llamado a convocar a los socios para adoptar diferentes decisiones sociales es el representante legal. Y es que recordemos que también podrá citar al máximo órgano social, el representante legal, la junta directiva o incluso la entidad de control en unos casos específicos. Pero también deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿puede la Asamblea General de Accionistas disponer de las utilidades sociales? El ordenamiento jurídico colombiano consagra que dentro de las funciones de la Asamblea General de Accionistas está la de disponer de las utilidades sociales de conformidad con el contrato social y las leyes, así como de la determinación del monto de dividendo, la forma y el plazo en que éste se debe pagar. Y es que está reservado al máximo órgano social la distribución de los dividendos, el monto del dividendo, la totalidad de las utilidades que se vayan a distribuir y su porcentaje y los plazos en que se van a realizar los pagos respectivos. Tenga en cuenta que cuando se van a distribuir utilidades es el máximo órgano social quien debe imponer estas diversas situaciones y él es el encargado, en todo caso, de disponer del monto de las utilidades a repartir. Diremos también, o nos preguntaríamos también, qué debe tener en cuenta al momento de realizar la distribución de utilidades esa asamblea. Para la distribución de utilidades se debe observar lo dispuesto en el artículo 155 del Código de Comercio, que es el artículo 240 de la Ley 222 del 95, cuyo tenor dice lo siguiente: salvo que en los estatutos se fijare una mayoría decisoria superior, la distribución de utilidades la aprobará la asamblea o junta de socios con el voto favorable de un número plural de socios que represente cuando menos el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión.
Miren que la mayoría decisoria ya está en el 78% de las acciones representadas en la reunión. Es decir, las decisiones sobre las utilidades, si se distribuyen o no, o se distribuyen en un porcentaje diferente del 50%, es una decisión que corresponde al 78% de las acciones representadas en la reunión o de las cuotas sociales representadas en la reunión. Si esto no fuera así, habría que distribuir por lo menos el 50%. Cuando no se tenga la mayoría prevista en el inciso anterior, deberá distribuirse por lo menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugarse en pérdidas de ejercicios anteriores. Aquí tenemos entonces que según la Ley 222 de 1995, el mínimo de utilidades a distribuir es el 50% de las utilidades generadas o de lo que quede después de haber enjugado las pérdidas respectivas. Caso en el cual para cambiar ese porcentaje, sobre todo hacia abajo, es decir, para disminuirlo, se requerirá el 78% del que hablábamos hace un momento. ¿Qué requiere para que el máximo órgano social pueda tomar una decisión de no distribuir las utilidades? Para responder a esa pregunta debemos decir, como lo interpreta la superintendencia, que el máximo órgano social, para que pueda tomar esa decisión de distribuir las utilidades, es necesario que tal determinación se adopte con el voto afirmativo del 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la respectiva reunión, salvo que en los estatutos de la sociedad se consagre una mayoría superior. Lo que quiere decir que si voy a modificar para que sea menos del 50% a distribuir, necesito el 78%. Si los estatutos dicen que se requiere para hacer esa modificación el 90%, tendrá que ser el 90% entonces de las acciones presentes en la reunión las que lo decidan. Pero queda una interrogante adicional. ¿Qué sucede si no se cumple con la exigencia legal de contar por lo menos con el 78% de los asociados para la distribución de utilidades? Por ser el reparto de utilidades la forma mediante la cual se concreta la finalidad de los asociados de percibir beneficios económicos en un contrato de sociedad, artículos 98 y 150 del Código de Comercio, la disposición en comento establece que si no se obtiene la mayoría citada, la sociedad se encuentra obligada a distribuir por lo menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas, monto que se incrementa al 70% cuando la suma de la reserva legal, estatutaria y ocasional excede en un 100% el capital suscrito, en los términos del artículo 454 del Código de Comercio. Allí tenemos entonces dos situaciones. Primero, no tenemos el 78% de las cuotas o de las acciones para tomar una decisión diferente al 50% de las utilidades a distribuir. Pero vamos y revisamos el patrimonio de la entidad y nos encontramos con que en sus reservas legales, en sus reservas obligatorias, en sus reservas estatutarias y las ocasionales, tenemos más del 100% del capital suscrito y pagado. Es decir, tenemos capital suscrito y pagado y otro tanto de reservas. Caso en el cual la distribución de utilidad ya no será obligatoria en un 50%, sino que será obligatoria en un 70%. A menos que el 78% de las acciones decida alguna situación diferente. Para la Superintendencia de Sociedades, las utilidades deben distribuirse atendiendo la disposición del 50% como mínimo, y así lo ha explicado desde sus oficios del año 1997. Deberá distribuirse no menos del 50% de las utilidades líquidas, salvo que se obtenga el voto afirmativo del 78% de las acciones, cuotas o partes de interés que se encuentran representadas en la reunión. Para la Superintendencia de Sociedades, lo anterior significa que sin que se quebrante el derecho de los asociados a participar en las utilidades sociales, el máximo órgano social con una mayoría decisoria calificada, que es distinta o diferente a la ordinaria del objeto, precisamente de proteger a los asociados minoritarios, se puede aprobar la distribución de utilidades por debajo del 50% mencionado o incluso acordar la no distribución de estas. Dice además, decisiones estas últimas que según lo dispuesto en el artículo 190 del Código de Comercio serían nulas absolutamente,
por ser aprobadas con una mayoría inferior al 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas. Aquí tenemos entonces el efecto por parte de la Superintendencia de Sociedades. Si se toma una decisión diferente del 50% o del 70% como mínimo, tendríamos entonces que bajo esa conclusión, la decisión que tome la Asamblea sin la mayoría necesaria sería nula. Y podríamos entonces interponer las acciones necesarias para pedir la nulidad de ese decreto de dividendos. En resumen, la Superintendencia de Sociedades nos dice: tenemos entonces que cada vez que se obtengan utilidades en una compañía, debe distribuirse como mínimo el 50% de las utilidades líquidas, salvo que el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés decida lo contrario, y siempre y cuando al término del ejercicio las sumas de la reserva legal, estatutaria y ocasional no excedan del 100% del capital suscrito, pues en ese momento debe imperiosamente repartirse entre los asociados como mínimo el 70% de las utilidades líquidas. Miremos que esa es, digamos, la primera conclusión general. ¿Cuál sería la segunda conclusión por parte de la Superintendencia? Veamos. Si eventualmente las sumas no repartidas como utilidades de ejercicios anteriores estuvieran representadas en reservas ocasionales, habrá de tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 453 del Código de Comercio, esta solo será obligatoria para el ejercicio en el cual se hubiere constituido. Le corresponde a la misma Asamblea cambiar su destinación o distribuirla cuando resulte necesaria, de suerte que, de repartirse en los siguientes ejercicios, se podría realizar la distribución. Esto nos quiere decir entonces que si de alguna manera existen reservas, esas reservas son ocasionales o unas reservas estatutarias, pues podría la Asamblea definir posteriormente la modificación de estas reservas como utilidades. Y una vez se decida la modificación de las reservas como utilidades o no se adopte una reserva ocasional en el respectivo periodo, habría que cumplir con los mínimos de distribución de utilidades, sean del 50 o sean del 70%. Sobre la distribución de utilidades y muchos temas más puede conocer aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.